que tú nos vas a hablar de una manera especial. Y saldremos de este lugar edificados, bendecidos, Señor, por el conocimiento de tu palabra. Gracias, papá, porque nos has llamado a que seamos sabios en Cristo Jesús, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que tu pueblo sea bendecido en esta noche. Amén y amén. Esta serie que hemos visto de la gracia ha sido de gran bendición para toda la iglesia. Y la gente ha estado muy contenta aprendiendo un poco más acerca de lo que es la gracia de Dios. Hoy vamos a ver el tema número 12, que se titula Las sombras del Antiguo Testamento y la sustancia en el Nuevo Testamento. Lo repito, las sombras del Antiguo Testamento y las sustancias en el Nuevo Testamento. O también puede colocar las sombras del Antiguo Testamento y la realidad en el Nuevo Testamento, como usted quiera. Hace días vimos mandamientos que cambiaron del Antiguo al Nuevo Testamento. Vimos un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver el reflejo en el Antiguo Testamento de las realidades que nosotros experimentamos. ¿Qué es una sombra? La sombra es algo proyectado mediante la luz de algo que es tangible y real. Lo repito, la sombra es algo proyectado mediante la luz de algo que es tangible y real. ¿Qué es una sombra? Es un reflejo. Es un símbolo que representa algo. Les pongo el ejemplo que usted ya lo debe saber de memoria. La luz, y pongo mi mano acá. Y en la pared de allá me va a dar un reflejo. Y a eso se le llama la sombra. Pero la sombra no es tangible. La sombra no es real, sino que la sombra es el símbolo o la representación de algo que es real, que es mi mano. En el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que la ley de Moisés y mucha parte del Antiguo Testamento nos están dando una sombra de realidades que se iban a manifestar en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se manifiesta la realidad, la mano, ya no se necesita la sombra. Les he puesto otro ejemplo que ya ustedes lo saben de memoria, que es el de la foto. Una mujer tiene una foto de su novio y le da picos a la foto, duerme con la foto y le muestra la foto a todo el mundo. Pero luego el novio la llama y le dice: mi amor, te invito a que vamos al Parque Caldas a comer pizza. Y él: no, gracias, porque yo me quedo con la foto. Pero mi amor, salgamos a comer pizza. No, gracias, porque yo ya tengo la foto. ¿Con qué se quedó ella? ¿Con la realidad o con el reflejo? Se quedó con la sombra. Cuando tiene lo real, prefiere lo irreal. Y así hay cristianos que por no entender el Nuevo Testamento, la realidad de esas sombras. Y vamos a leer unas citas base. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Hebreos 8, del 1 al 5 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Digan conmigo: lo cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Aquí se nos está explicando que nuestro Señor Jesucristo hizo una obra perfecta en la cruz y Él subió al cielo a ministrar en el verdadero tabernáculo de Dios. Y que el tabernáculo de la tierra era un reflejo del tabernáculo que estaba en el cielo. Dios le dijo a Moisés: construye el tabernáculo en la tierra conforme al modelo que se te va a mostrar. Y Moisés vio el modelo celestial y Moisés hizo algo parecido aquí en la tierra. Y dice que los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban sirviendo algo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, la ley de Moisés es la sombra, pero el evangelio de Jesucristo es la sustancia, es lo real. Vamos a leer también Hebreos capítulo 10, versículo 1. Entonces Cristo, como sumo sacerdote, está ministrando verdaderamente en las cosas reales, que es el mismo cielo, el tabernáculo de Dios. En Hebreos 10:1 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1 dice que la ley de Moisés era simplemente una sombra y que nunca pudo perfeccionar a ninguno que se acercaba al tabernáculo a través de sacrificios, porque era simplemente una sombra, era un reflejo, pero no era lo real. Pero cuando Cristo vino y murió, Él entró al trono del Padre y con su sangre preciosa, entonces Cristo llegó a lo que era real, al cielo de Dios, al tabernáculo de Dios, y a través del sacrificio de Cristo, ahí sí, purificó todas las cosas y nos hizo perfectos. Colosenses 2. Voy a tocar 4 citas antes de comenzar a hacer un paralelo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así: y dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Todo esto era de la ley. ¿Por qué? 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esas cosas eran una sombra, pero la realidad de la sustancia es Cristo. Lo leo en otra versión. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, días religiosos, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Escuchen, hermano. El Antiguo Testamento era la sombra, el reflejo, pero Cristo y el Evangelio es lo real. Es la sustancia, es la figura verdadera. Por eso cuando estamos en Cristo, usted ya se encuentra en la verdad. Y Hebreos 9, termino con esta cita para continuar a hacer un paralelo. Hebreos 9, capítulo 23 y 24 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice que Cristo no entró al tabernáculo terrenal hecho por Moisés o por Salomón, sino que Cristo entró al verdadero tabernáculo, al del cielo. Porque todo lo que había hecho en el Antiguo Testamento Moisés e Israel era simplemente una sombra de las cosas celestiales y de lo que se iba a manifestar. Ahora,
vamos a ver un paralelo. Hay muchos puntos, pero voy a tratar de tocar los más importantes. Y usted puede dividir la hoja en dos y colocar a un lado la sombra y colocar al otro lado lo real o la sustancia. Primero, Levítico 23:5. Levítico 23:5, la Pascua. Levítico capítulo 23:5. La Pascua era una sombra. Levítico 23, el versículo 5 dice lo siguiente, 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una fiesta de Israel que conmemoraba la salida de los hijos de Israel de Egipto. Ellos salieron y ellos sacrificaron un cordero de un año por familias, y la sangre que ellos colocaron sobre las puertas y las ventanas dice que evitó que el juicio de Dios cayera sobre ellos, la muerte de los primogénitos. La palabra Pascua significa el juicio pasó sobre. Digan conmigo, el juicio pasó sobre. Entonces los israelitas en la Pascua, el juicio de Dios pasó sobre ellos y no los pudo tocar. Pero eso era una sombra ¿de qué? De Cristo, que es nuestra Pascua. Vámonos para Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 7. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 7. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. El Señor Jesucristo. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, la sangre de Cristo ya no es para cubrir casas, ni el perro ni el gato. No, la sangre de Cristo es para perdón de pecados. Y cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, la sangre de Cristo te lava y te cubre. Por lo tanto, ya el juicio de Dios no es para ti. En el Antiguo Testamento era una sombra que representaba que Cristo iba a librarnos de la ira de Dios. Segundo, tengo que resumir. Segundo, los panes sin levadura. Levítico 23, versículo 6. Panes sin levadura. Levítico 23:6. Esta era otra fiesta judía. Y dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. Esta era una fiesta que se celebraba en Israel, y por 7 días ellos no podían tener levadura en la casa. ¿Por qué? Porque la levadura espiritualmente representaba el pecado. Entonces era una fiesta que los judíos no entendían, pero la celebraban por orden de Dios. Y simplemente ellos sabían que durante 7 días hacían panes, pero no con levadura, ni podían tener levadura en la casa. ¿Qué representaba la fiesta de los panes y levadura? Representaba que Cristo era el pan de Dios que no tenía pecado. Que el cuerpo de Jesucristo nunca pecó. Y por lo tanto era un pan, digan, un pan sin levadura. Y eso es lo que representa. Y cuando Cristo vino, cumplió esa fiesta al vivir sin ningún pecado. Juan 8:46. El único que ha hecho esta declaración en la historia humana es solamente Jesucristo. Juan capítulo 8, el versículo 46. Juan 8:46. Mírenlo lo que dice Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién me redarguye de pecado? Si yo le digo a usted, ¿quién me redarguye de pecado? Muchos de ustedes me van a sacar faltas que yo tengo, ¿cierto? Pero Cristo le dice a todos, ¿quién me redarguye de pecado? Él es el único ser humano que ha vivido sin pecado sobre la tierra. Y por eso Él murió en la cruz,
Como dice primera de Pedro 1, 18 y 19, dice: Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Cristo pudo cargar con nuestros pecados, y por eso ningún otro ser humano califica en la historia de la humanidad, ni María, ni ningún ser humano, ni Pedro ni Pablo. Ellos fueron pecadores, pero el único que no pecó fue Jesús. Por eso Jesús pudo cargar con nuestros pecados, porque Él era el pan sin levadura. Y así murió en la cruz. Entonces, después de Cristo, usted ya no tiene que celebrar Pascua, porque es que ya Cristo la cumplió. Después de Cristo, usted no tiene que celebrar panes sin levadura, porque es que Cristo fue el pan sin pecado, hermanos. Un cuerpo sin pecado. Como dijo Herodes: yo no encuentro pecado en este. Pilato dice: pero este justo nada malo ha hecho. Que dijo Judas: pero ha entregado sangre inocente. Él es el inmaculado Hijo de Dios, que cumplió la fiesta de los panes sin levadura. Otra, la fiesta de las primicias. Levítico 23:10. Levítico 23:10. Y dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta era una fiesta que se daba cuando llegaban las cosechas. De lo primero que producían los campos y la tierra, ellos sacaban una parte y la presentaban delante de Dios. ¿Qué representaba la fiesta de las primicias? Era una representación de la resurrección de Cristo, que sería levantado, resucitado para nunca más morir. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23. Y dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es las primicias? Jesús. Porque por cuanto la muerte entró a un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son las primicias? Cristo. Entonces, las fiestas judías eran una representación de Jesús. La Pascua representa la redención. El pan sin levadura representa a Cristo, un cuerpo sin pecado. La fiesta de las primicias representa la resurrección de Cristo. Pero hay iglesias que están haciendo fiestas de primicias y le están diciendo a la gente que las primicias es que durante los primeros 15 días del mes usted tiene que traer lo primero a Dios, la primera ofrenda a Dios, lo primero en plata a Dios. Pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? Ellos están tratando de traer una sombra y de meterla en la realidad. En el evangelio eso no existe. Lo que existe es primicia voluntaria. Que alguien dice: pastor, yo hago esto, y por ejemplo crié 100 pollos, pastor, quiero darle este pollo a Dios como primicias. Eso está bien, pero Dios se lo puso en el corazón. Pero en la Biblia ya no existe la fiesta de las primicias. Eso es algo que si alguien quiere hacerlo voluntario lo puede hacer. Pero lo que están haciendo en iglesias, haciendo que las personas den primicias los primeros 15 días, que traigan lo que más puedan, o el primer sueldo, eso no existe en la Biblia. Eso es engaño. Porque ¿qué es las primicias? Digan: la resurrección de Cristo. Él fue el primero que resucitó para nunca más morir, y después de Cristo vamos nosotros. Amén. Es muy sencillo, hermanos. Hay iglesias que están celebrando la Pascua. Me di cuenta de una iglesia en Cartago Valle, donde el pastor cada año compra un cordero y lo lleva a la iglesia y lo sacrifican, y todos comen que para celebrar la Pascua. Hermanos, se están quedando ¿en dónde? Digan: en la sombra, en vez de vivir con la realidad. Se quedaron con la foto en vez de estar verdaderamente con el novio. Usted no tiene por qué vivir más en la sombra. Ahora usted tiene la realidad, que es superior a la sombra. Punto 4. Pentecostés. Éxodo 23:16. Era otra fiesta judía. Pentecostés.
Pentecostés. Éxodo 23:16 dice así: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el grano a Jehová. Esta era una fiesta que se celebraba cada 50 días, creo que era después de la fiesta de la Pascua, 50 días después, y el Pentecostés daba un día domingo. Y dice que el Pentecostés era para conmemorar que Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Escuchen, ¿qué conmemora el Pentecostés? Que en ese día Dios le dio la ley de Moisés a Israel. Pero ¿qué conmemora el Pentecostés en el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2, que Dios le da a la humanidad el Espíritu Santo. Amén. Diga, Dios nos da el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Pentecostés en la ley refleja que Dios da la ley de Moisés al pueblo, pero el Pentecostés refleja la gracia de Dios, que Dios nos da el Espíritu Santo. Miren la diferencia, hermanos. Usted ya no tiene que celebrar estas fiestas. Punto 5. El Cordero. Éxodo 12 del 3 al 5. Éxodo 12 del 3 al 5. Hoy no les estoy esperando, hermanos, para poder dar la mayoría de puntos y no salir muy tarde. Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 5. Éxodo 12 del 3 al 5 dice lo siguiente: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en las 2 tardes. Dios le dice a Israel en la Pascua: cada familia va a escoger un cordero, sin defectos, sin tener ningún defecto, y lo van a sacrificar y lo van a comer por familias. ¿A quién representaba el cordero? Era una sombra de ¿qué? Juan 1:29. Juan capítulo 1, el versículo 29. Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién representaban los corderos, hermanos? Representaban a Jesús, que es el verdadero Cordero. Por lo tanto, ya cuando vino el Cordero de Dios, ya no hay que hacer más sacrificios por los pecados. Pero ¿sabía ustedes que las religiones paganas hacen sacrificios todavía por el perdón de pecados? Como los israelitas, que tienen altares de sacrificios por diferentes partes, y ellos ¿qué hacen? Sacrifican corderos y otros animales, y toman la sangre y la tiran al pueblo y dicen: esta es la sangre que limpia sus pecados. Eso se llama blasfemia, porque ya el Cordero de Dios fue sacrificado por nuestros pecados. Ya no hay que hacer más sacrificios de corderos. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
Cristo era el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, que fue levantado para ser sacrificados por el perdón de nuestros pecados. Otra sombra, la serpiente de bronce. Números 21, del 7 al 9. Números capítulo 21, del 9 al 11. Números capítulo 21, versículos del 7 al 9. 21 del 7 al 9. ¿Qué sucedió aquí? Israel se puso a quejarse contra Dios y contra Israel. Y lo hicieron más de una vez. Y a Dios les desagradó la actitud de la queja. A Dios le desagradó que estuvieran murmurando contra él y contra Moisés y Aarón. ¿Y sabe qué hizo Dios? Permitió que llegaran serpientes ardientes, venenosas, que comenzaron a morder a los israelitas y comenzaron a morir, como un juicio de Dios por el pecado de la murmuración. Entonces Moisés llega a Dios y le dice: perdona su pecado. Y Dios dice: les voy a perdonar, pero les voy a mandar a que hagan algo. 21, versículos 7 y 9 dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Moisés y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, un palo, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces Dios le dijo: el remedio para aquellos que murmuraron y pecaron contra mí de una forma tan fuerte es: Moisés, en un palo vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a clavar ahí. Y cuando a alguien lo pica una serpiente venenosa, si mira a esa serpiente de bronce, se va a sanar. Y claro, lo picaba la serpiente y miraba a la serpiente de bronce y ya el veneno no obraba en su vida. ¿A quién representa la serpiente de bronce? Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3. ¿Era una sombra de qué? Vamos a ver la realidad. Juan 3, el versículo. Estamos en el punto número así, 14. Juan 3, 14, 15. Y dice así. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿A quién representaba la serpiente? La serpiente estaba manifestando la derrota de Satanás en el Calvario por la obra de Jesús. Porque ¿quién es la serpiente? Satanás. Y en Colosenses 2, 14 y 15 dice que Cristo en la cruz despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Cristo derrotó a Satanás, le pegó la patada en la cabeza y la destruyó. ¿En dónde? En el Calvario, con su obra, muerte y resurrección. Mis hermanitos, la serpiente representaba a Cristo, que era levantado, derrotando las tinieblas. Y dice ahí: para que todo aquel que en él cree, allá era el que mirara, sería sano. Y aquí es todo el que mira a Cristo, que murió por él y cree en él, recibe vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué representan las serpientes mordiendo? Representan al diablo con el pecado, matando al ser humano. Pero ¿qué representa a Cristo levantado? El perdón de Dios. Él es el antídoto a la cuestión del pecado. Solamente Cristo nos puede restaurar. Punto 8. 7. Bueno. Punto 7. Bueno, aquí tengo el 8 y voy ahí como que me perdí. Otro punto. Usted ya sigue en el número que va. Los 3 velos o puertas en el tabernáculo. Digan: los 3 velos o puertas en el tabernáculo. Juan 14, 6. ¿Qué representaban los 3 velos? Les voy a explicar.
Dios le dijo a Moisés: construye un tabernáculo. Y el tabernáculo era algo así rectangular, que estaba cerrado. Y en la entrada de ese cerco había una puerta con cierta tela. Y por ahí entraban los israelitas y encontraban el altar del sacrificio y la fuente de bronce. La gente traía los sacrificios por los pecados al altar exterior, pero había una primera puerta. Después del altar y de la fuente de bronce había una segunda puerta para entrar al lugar santo. Y en el lugar santo estaba el altar del incienso, los panes de la proposición y el candelabro. Y cuando hasta ahí entraban los sacerdotes, pero luego venía el último velo. Y detrás de ese velo estaba el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos y un poco del maná y la vara de Aarón. Y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, una puerta lo llevaba al atrio, la otra puerta le llevaba al lugar santo y la otra puerta le llevaba al lugar santísimo. ¿Y saben cómo le llamaban los judíos a la primera puerta? Le llamaban el camino. ¿Cómo le llamaban a la segunda puerta? La verdad. ¿Y cómo le llamaban a la tercera puerta? La vida. Entonces, ¿qué representaban las tres puertas? Lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Cuando Él dijo eso, los israelitas lo entendieron. Él dijo: yo soy el camino, la entrada al sacrificio, al perdón, al lavamiento. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Luego soy la verdad para entrar al lugar santo, y yo soy la vida para entrar a la presencia de Dios. Tremendo. Mire que todo lo que hay allá en el tabernáculo, en la ley de Moisés, todo representa a Cristo. Y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Para llegar a quién? Y nadie va al Padre, nadie entra al lugar santísimo en el Nuevo Testamento, en el cielo, si no es por Jesús. Por eso nadie entrará al cielo si no es por Jesús. No es a través de María, hermanos. No es a través del Papa. No es a través de las ánimas del purgatorio. No es a través de los ídolos. No es a través del pastor. No es a través de una organización religiosa, sino que es a través de Jesucristo, Hijo de Dios, que se entra a la presencia del Padre. Amén. Dígale que está a su lado: no cosa el velo. No cosa el velo. Porque la mayoría de religiones, ¿qué hacen? Cosen el velo y no dejan que los creyentes entren al trono de la gracia. No es que usted, para acercarse a Dios, tiene que ayunar 2 días a la semana. Y si no los ayuna, el ayuno es una bendición, claro, y hay que ayunar. Pero usted no entra al trono de Dios que porque ayuna, no. Usted entra al trono de Dios porque el velo ya fue rasgado. Porque el cuerpo de Jesús fue molido, desfigurado y rasgado en el Calvario. Amén. Y es por esa gracia que usted entra a la presencia de Dios. Amén. Otra sombra. 11. La sangre de animales. Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. Dice así. 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, escuchen, para purificar la carne y a la gente cubrirle sus pecados, tenían que sacrificar animales en el altar. Entraban al tabernáculo con un animal para sacrificarlo por el pecado, y el pecador ponía la mano sobre el animal y el pecado de la persona pasaba al animal, y como la paga del pecado es la muerte, entonces el animal moría en lugar de la persona, y esa sangre derramada cubría el pecado. Pero en el Nuevo Testamento, ¿a quién representa la sangre de los animales? ¿Era una representación de qué? En el Nuevo Testamento, de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, la sangre de animales lavaba el cuerpo,
cubría el pecado, pero no lo limpiaba. La conciencia quedaba ahí, pequé, soy un pecador. Pero cuando Cristo vino, la sangre de Cristo lavó el pecado debajo del tapete. Mire, la sangre de los animales que hacía cubrían el pecado, como cuando usted barre la casa y llega a visita y no le queda tiempo y alza el tapete y mete la basura ahí. La gente entra y ay, como está de limpia la casa, pero ahí está la basura. Así era la sangre de los animales. No perdonaban verdaderamente el pecado, no lo limpiaban. Pero cuando Cristo vino, ¿sabe qué hizo Cristo? Levantó el tapete y con su sangre lavó el pecado. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos una conciencia sin pecado. Por eso cuando usted peca y se arrepiente y se arrodilla y clama a Dios, ¿cómo se levanta usted? Tranquilo, porque la sangre te da testimonio de que ha sido perdonado. Otro. La circuncisión. Levítico 12:13. La circuncisión. Levítico 12:13. Y dice así: y al octavo día se circuncidará al niño. En Israel, todo varón o primogénito, al octavo día era circuncidado, que es una cirugía en el prepucio, y donde se quita una parte del prepucio. Y ese era el pacto que Dios le dio a Abraham, que luego el pueblo de Israel, como descendiente de Abraham, lo tenía que practicar. ¿Y qué representaba, mis hermanitos, esa cirugía en el prepucio? ¿Qué significaba? Que ahora eran parte del pueblo de Dios. Y era un símbolo de que ellos estaban sacando lo malo para vivir para Dios. Era un símbolo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué representa la circuncisión? En la sustancia. Vamos a irnos para Colosenses 2:11. Vamos a ver. Colosenses 2:11. ¿Qué representa la circuncisión? Colosenses capítulo 2, el versículo 11. Colosenses 2:11 dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Saben qué es la circuncisión en el Nuevo Testamento? La circuncisión en el Nuevo Testamento es el nuevo nacimiento, la vida nueva en Cristo. Cuando usted se convierte, ya tu corazón es circuncidado y tienes vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero hay gente que se está circuncidando. En Cali hay pastores que han caído en el judaísmo, hermanos, y se han circuncidado. Hay hermanos de iglesia que se están circuncidando por no entender estas cosas tan sencillas. Un hermano de otra iglesia me di cuenta que iba a circuncidar a su niño pequeño. ¿Que por qué? Que porque la Biblia dice que hay que circuncidarlo, porque se puso a escuchar por internet a judaizantes. Tenga cuidado con esas cosas. Otro punto, el sábado judío. ¿Usted sabía que el sábado era una fiesta judía, el sábado o día de reposo? Levítico 23 del 1 al 3, y se lo voy a comprobar. Levítico 23 del 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Digan, estas son las fiestas. Mire cuál es la primera: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿Qué era el sábado? Digan, era una fiesta judía. ¿Y qué eran todas las fiestas? Era una representación de Cristo. ¿Y qué representa el reposo? Colosenses 2, 16, 17. 5 minuticos y termino. Colosenses 2, 16 y 17 dice lo siguiente. Colosenses 2, 16 y 17 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas
o día de reposo. Todo esto es una sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. ¿Qué era el Sabbat? Digan, era una sombra de Cristo, nuestro reposo. Como dice en Hebreos capítulo 4 del 1 al 10, dice que cuando creemos entramos en el reposo. ¿Usted ya creyó en Cristo? Usted ya entró en el reposo. Usted no necesita guardar sábado, hermano. El sábado no es para usted. El sábado conmemoraba la primera creación, mientras que el domingo conmemora la resurrección. El sábado conmemora una creación física terminada, mientras que el día domingo conmemora una redención terminada. Consumado es. El día sábado conmemora el antiguo pacto entre Dios e Israel, pero el día domingo conmemora el segundo pacto, la resurrección de Cristo. Con su sangre hemos sido lavados. Usted ya no tiene que meter sus narices en el sábado, hermano. Tenga mucho cuidado, porque por internet hay mucho engañador que quieren hacer que las personas vivan en la sombra en vez de llegar a la realidad que es Cristo. Amén. El Sabbat representa el descanso espiritual. Era una sombra de Jesús, dice, pero el cuerpo es Cristo. Otro punto. Los sacrificios. Hebreos 10 del 1 al 4. Solamente apúntelo. Hebreos 10 del 1 al 4. Y el versículo 11. Hebreos 10 del 1 al 4 y versículo 11. ¿A quién representaban todos los sacrificios? A Cristo. En el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro sacrificio, Cristo. Hebreos 9, 23, 28. Hebreos 9, del 23 al 28, porque el tiempo ya se me acabó. Cristo nuestro sacrificio. Hebreos 9, 23 al 28. Los animales inmundos. Levítico 11, todo el capítulo. Los animales inmundos. Era una sombra que representaba ¿a quién? A las naciones extranjeras. Recuerden que ya estudiamos eso. ¿A quién representaban los animales inmundos? A las naciones que no eran judías, o sea, a nosotros. Cuando Dios le dijo, no coman estos alimentos, lo que Dios le está diciendo a Israel es, no se mezclen con las naciones paganas. Pero en el Nuevo Testamento dice que Jesús hizo limpios los alimentos, o sea, hizo limpios a los extranjeros. Y Dios se le revela a Pedro y le dice, no vuelvas a llamar inmundo lo que Dios limpió. Dios nos ha limpiado. En el Nuevo Testamento representa a las naciones paganas. Hechos 10. Hechos 10, del 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16 y versículo 28. Y versículo 28. Y termino ya simplemente hablándoles estos otros punticos rápidamente. 16, el arca de Dios, que representa el trono de la gracia. El santuario terrenal, el arca, representaba el santuario celestial, el cielo. El día de la expiación representaba la muerte de Cristo. El altar representa a Cristo, nuestro altar. El sumo sacerdote en Israel representa a nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, Hijo de Dios. El altar del incienso representa el altar del incienso que está en el cielo. Mis hermanitos, ¿podemos entender un poco más la gracia de Dios? ¿Aprendimos acerca de las sombras? Sí pueden entender que hay iglesias que de pronto, que pesar por falta de conocimiento o de entender la gracia, se han metido en una mezcla de ley y gracia. Y hay iglesias que están tratando de guardar una cantidad de cosas del Antiguo Testamento que no son para nosotros. Una vez vino un hombre de otra iglesia, se quedó en la puerta. Y como yo uso el peinado militar, él pasó aquí al frente con una cita bíblica. Y me dijo, pastor, mira, aquí le dejo para que lea. Y cuando fui a leer, era una cita del Antiguo Testamento de la ley, donde dice que Dios prohibía a los sacerdotes raparse la cabeza.
Hermanos, nada que ver. Porque es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El domingo voy a tocar un tema para finalizar con broche de oro que se llama la distorsión de la gracia. Eso lo vamos a ver el domingo. Y les van a quedar por el Facebook y por YouTube 4 temas más acerca de la gracia que no los voy a dar porque sentí del Señor que ya debo terminar el domingo. Vamos a orar, oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por permitirnos recibir estas enseñanzas tan poderosas. Y nos permites ver, Señor, que una cosa es la sombra y otra cosa es la realidad. Una cosa es el reflejo de las cosas que han de venir, pero otra cosa son las cosas que ya llegaron. Y sabemos que la ley de Moisés contenía la sombra de la realidad manifestada que es Cristo y el Evangelio. Y gracias, papá, porque nos has permitido conocer la verdad del Evangelio. Y al tener a Cristo tenemos la verdad absoluta. En Él estamos completos y no nos falta nada. En Cristo estamos sobrados, porque en la sombra nadie era perfeccionado, pero en Cristo somos perfeccionados. En la sombra no había un solo justo, pero en la gracia Cristo nos justifica. En la sombra nadie se podía santificar a plenitud, pero en la gracia el Hijo de Dios nos santifica cada día. En la ley, bendito Dios, estábamos muertos en delitos y en pecados, pero en la gracia hemos resucitado mediante la obra del Calvario. Por eso, Padre, no nos permitas nunca retroceder. Yo te pido que estas enseñanzas queden grabadas en el corazón de tus hijos, para que nunca se dejen confundir por personas que vienen con doctrinas erradas, doctrinas de demonios, doctrinas, Señor, que quieren apartar al pueblo de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y si estamos en Cristo y viviendo para Él, el juicio de Dios ya pasó de nuestras vidas. Y ahora podemos recibir las riquezas en gloria que están en Cristo Jesús para nosotros. Que tu pueblo sea guardado y que el Espíritu Santo pueda seguir, Señor, ministrando estas verdades a sus corazones. Amén. Démosle ese aplauso.